Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Gusto de estar aquí con ustedes nuevamente para compartir este tema que hemos estado viendo ya por varias semanas, el tema de la nematología, el estudio que versa acerca del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ya desde la lección número 1 hemos abarcado lo que fue la naturaleza del mundo espiritual. Y como esto es una clase, hermanos, que vimos en la lección 2, en el inconverso, la naturaleza del Espíritu Santo. Esa fue la lección 2. La clase pasada fue la que dio el hermano Héctor. Estuvo muy bien, que se trató acerca de la obra del Espíritu Santo en el inconverso. Exactamente. Vieron cuál es la labor en esas personas. Prácticamente que es una obra de orientación, ¿recuerdan? Ese fue el punto número 1 que les dio el hermano. Y en el punto número 2 les explicó acerca de que el Espíritu Santo es el encargado de producir la fe en el inconverso. Es también el responsable de la proclamación del Evangelio. Todo esto se lleva a cabo a partir del Espíritu Santo. Y esto solamente puede ser llevado a cabo precisamente si el Espíritu Santo mora en el creyente. De otra manera, el Espíritu Santo pues no actuaría. Y también se vio la semana pasada que es el que obra en la fe por medio del Evangelio. Todo esto es llevado a cabo por medio del Evangelio. Vieron también el pasaje de Ezequiel, el valle de los huesos rotos. ¿Recuerdan, hermanos? De los huesos secos, que es una analogía que se manifiesta la obra del Espíritu Santo previa a la fe. Bueno, el día de hoy vamos a ver una lección, la lección número 4, que se llama la presencia del Espíritu Santo en el creyente. El tema sigue siendo la nematología, el estudio que versa acerca del Espíritu Santo, y la lección es la número 4, la presencia del Espíritu Santo en el creyente. El texto que vamos a estar utilizando el día de hoy es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Vamos a hacer una oración y vamos ahí inmediatamente. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Padre Todopoderoso, por habernos permitido estar aquí presentes con nuestros hermanos de la Iglesia Vida Abundante. Te damos gracias, Señor, por cuidarnos en el camino. Y también te damos gracias, Señor, porque nos permites, de acuerdo a tu voluntad, Señor, poder estar congregados en tu nombre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, para meditar en esta doctrina acerca de tu Espíritu Santo, Señor, y que de esa manera podamos comprender, entender cuál es la función de tu Santo Espíritu desde todos los tiempos. Nos ponemos en tus manos y que este momento sea para honor y gloria de tu nombre, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros y lo que estás haciendo, dándonos la doctrina para que nosotros podamos llegar, crecer, ahondar en ese crecimiento espiritual, en ese conocimiento que tú quieres que nosotros tengamos para honor y gloria de tu nombre. Que todo esto sea hecho de una manera ordenada y para gloria tuya, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a Juan 14. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. El versículo es el 17. Lo vamos a leer en voz alta, hermanos. Alguien que levante la mano y que diga yo lo leo. Juan 14, 17. Adelante, hermano. el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Entonces, nosotros hemos estado hablando acerca de la participación del Espíritu Santo en clases pasadas. Cómo el Espíritu de Dios obró también en la creación. ¿Recuerdan esa clase, hermanos? ¿Qué clase fue? Vimos las obras de Dios
son dos, ¿recuerdas? La obra de la creación y la obra de la redención. En la obra de la creación vimos que el Espíritu de Dios, ese Dios trino al cual nosotros adoramos, participa conjuntamente para la obra de la creación. De la misma manera que el Dios trino participa, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para la redención, para la salvación. Entonces eso lo vimos en las obras de Dios. ¿Recuerdan la clase de las obras de Dios? El tema fue la teología. Fue el tema pasado. Bueno, las clases quedaron por ahí grabadas para que sigan siendo de edificación, porque esto es algo constante que tenemos que estar repitiendo, estudiando, meditando constantemente para modo de recordar las cosas. Entonces, siempre es bueno por ahí repasar. Entonces, vimos que el Espíritu de Dios participa en la creación, pero también a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver su obra, podemos ver su función. Por ejemplo, podríamos mencionar algunas de las cosas que el Espíritu Santo ha hecho a lo largo de la historia bíblica, hablando del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y a Moisés le toca guiar por el desierto al pueblo, el Espíritu de Dios estuvo con él. Esto no es algo que Moisés hizo por su propia mano. Por eso corregí ahí esa palabra que dije en el principio, que Dios saca al pueblo de Israel y Moisés, en cierta manera, terrenalmente va ahí, ¿verdad? Va presente. Pero el Espíritu de Dios iba con él, estaba con él en todo momento. Entonces, también se presenta cuando él tuvo mucha carga. Llega un momento en que estaba abrumado de tanto trabajo Moisés y el Espíritu le habla también. Dios le habla. Esto lo podemos ver en Números 11, 16 a 17. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones, que es cuando va a quitar un poco de la carga que tiene Moisés por tanto trabajo, y el Señor va a tomar del Espíritu que está en ti, así dice la Escritura: y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces, también hay esa frase, cuando la leí, que dice: y tomaré del Espíritu que está en ti. No es de que Dios haya tomado un poquito del Espíritu que estaba en Moisés y haya dado a los otros 70, como que repartiéndolos en cachitos, ¿no? Porque Dios no da el Espíritu por medida, también dice la Escritura, ¿verdad? Entonces debemos de entender también que el Espíritu de Dios fue tomado, ¿sí?, para que los otros también pudieran disfrutar de ese mismo Espíritu, para que hicieran las cargas que tenían que hacer. Entonces, las Escrituras también nos mencionan a Josué, que tenía el Espíritu de Dios con él. Vemos en el tiempo de los jueces, cuando el pueblo de Israel todos hacían lo que bien les parecía, y sobre los jueces que vinieron a gobernar sobre el pueblo de Israel, Dios ponía su Espíritu sobre ellos. Y a lo largo de la narración del libro de Jueces también podemos ver eso, que el Espíritu de Dios venía sobre, por ejemplo, Jefté, Gedeón, y así lo mencionan los versículos bíblicos. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces podemos ver el actuar del Espíritu Santo en los creyentes en el Antiguo Testamento. Y esto nos da mucha luz acerca de lo que es la naturaleza, la función, lo que el Espíritu de Dios hace, y nos brinda herramientas para que nosotros podamos discernir acerca de esas falsas enseñanzas que se dan sobre el Espíritu Santo de Dios, que muchas veces están medio muy raras, ¿no? Muy raritas. Pero bueno, en esos casos vimos que el Espíritu del Señor vino sobre algunos de ellos en ciertos momentos, pero hay algo muy importante que debemos de notar y que se menciona en el versículo de Juan 14, donde dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros, al final del versículo que leímos, Juan 14, 17. Bueno, el Espíritu de Dios en estos casos en el Antiguo Testamento no permaneció
en ellos, en esas personas que creyeron. Porque lo podemos notar igual por las Sagradas Escrituras, que muchas veces vemos que el Espíritu de Dios se alejaba de ellos. Incluso tenemos a un rey David rogándole a Dios que no quitara el Espíritu Santo de él, ¿no? Entonces también lo podemos ver. El Espíritu del Señor no permaneció en ellos durante todo el tiempo. Bueno, después de la época de los jueces, comenzó el linaje de los reyes de Israel. ¿Quiénes fueron los primeros reyes del pueblo de Israel? Tenemos a Saúl, a David. Son los primeros dos reyes, ¿verdad? Y cuando Samuel ungió a David, también la Escritura dice que el Espíritu de Dios descendería sobre él. Y el Espíritu de Dios llegó antes de que David fuera rey, pero el Espíritu de Dios ya estaba con él. Y así sucedió como Samuel lo predijo, y el Espíritu de Saúl vino en aquella ocasión y en otras más. Eso lo podemos también encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 10, cuando por ejemplo profetiza para Saúl. Dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 10-11 del capítulo 10. Dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Prácticamente se confirma lo que el Espíritu de Dios estaba diciendo. Y también lo podemos ver nuevamente en Saúl, cuando se apartó el Espíritu de Dios de él. Más adelante en ese capítulo 16, versículo 14 del primer libro de Samuel, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Dice que aparte le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Ahí por ahí tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor? No es que el espíritu malo viniera del Señor, porque Dios es luz, ¿verdad? Ya vimos en la teología que Dios es luz y nada malo hay en Él, no hay tinieblas en Él, sino que Dios lo permitía, ¿verdad? Si entendemos eso, ¿verdad? Cuando ya leemos eso, hermanos, lo que estuvimos viendo en teología, que Dios es luz, Dios es santísimo. Y nuevamente ahí el Espíritu Santo también se utiliza para hablar del don de profecía. Ese es otro tema que también nos da luz. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en los profetas? Hablar la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando Dios dio a Moisés instrucciones acerca de cómo iba a fabricar el arca de la alianza, el tabernáculo, el altar, las vestiduras sacerdotales, Dios le instruye a Moisés, y aparte le da sabiduría a los hombres para llevar a cabo estas tareas que Dios había designado. ¿Recuerdan cómo se iban a llevar a cabo, hermanos? Cuando se iban a llevar a cabo las fabricaciones de los accesorios del tabernáculo, del altar, ¿sí? Que tenían que ser específicamente, Dios les daba hasta medidas específicas. Aparte, los instrumentos que iban a ocupar, incluso en algunas de las cosas, los ingredientes que iban a ocupar, ¿verdad? Para que no le ofrecieran incienso, un incienso raro, ¿verdad? Entonces, Dios daba todas las instrucciones a los hombres, y eso lo podemos ver en Éxodo 31. Si lo quieren, también les voy a compartir el tema. Éxodo 31, capítulo 1, Éxodo 31, versículo 1 al 6 dice: habló el Señor a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice adelante: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia. Esa es otra luz que nos da la función del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Le da sabiduría e inteligencia a los hombres, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea, son artesanos. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan. Y fíjense lo que dice aquí: y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado.
Entonces podemos ver ahí la función del Espíritu Santo. Ahora, ¿esa función del Espíritu Santo es diferente ahora, hermanos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ver cómo personas creyentes e incluso no creyentes no tienen una sabiduría, un don que Dios ha dado a los hombres, porque Dios ha dado a los hombres sabiduría. ¿Nada más a los creyentes o a los no creyentes? La palabra de Dios dice que todo hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Simplemente ellos no entienden o no logran todavía, no les ha dado Dios la iluminación acerca de que ese don viene de Dios, de su Espíritu Santo. Entonces Dios da sabiduría, entendimiento, ciencia a los hombres. Y también segunda de Pedro, ya en el Nuevo Testamento, nos indica en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 20-21, que ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente hablando del don de la profecía. O sea, Dios también con su Espíritu Santo inspiró a los profetas, a los santos hombres de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento claramente el Espíritu de Dios actuaba de diversas maneras, hermanos. Da la impresión de que cuando descendía sobre alguien o daba poder a alguien, es lo que podemos aprender de las Sagradas Escrituras, era con un propósito definido o por un tiempo limitado. El escritor J. Rodman Williams lo expresa de la siguiente manera. Vamos a la otra diapositiva, hermano. Miren fíjense cómo lo define este escritor. Dice, el Espíritu podía vestir a una persona, pero al igual que la ropa, no se trataba de algo permanente. La concesión del Espíritu era por lo general transitoria para un hecho en particular, para una tarea o para una profecía. No se trataba de una realidad constante. Entonces, ya con esta introducción, hermanos, y con lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿cuál es la diferencia del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia de la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento podemos encontrar una diferencia, y es lo que vamos a estar meditando el día de hoy. Al final de esta clase van a saber la respuesta. De hecho, ya saben la respuesta. Que así como vimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía y posaba en ellos limitadamente, en el Nuevo Testamento se nos da otra promesa, una promesa mayor. Exactamente, de que ahora el Espíritu Santo está permanentemente en nosotros, de una vez y para siempre. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, que ya no puede ir y venir. Dios prometió, hizo unas promesas y que se han llevado a cabo al pie de la letra, como todo lo que promete Dios, y ahora tenemos una bendición para siempre, hermanos. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva, y entendemos que ahora el Espíritu permanece en nosotros porque no está condicionada a nuestro comportamiento. El Espíritu Santo no viene y va, sino que ahora está condicionado a la obra de Cristo, y ahora no se puede ir aunque el creyente falle. Y esto no es una invitación a pecar, hermanos, porque en Efesios, por ejemplo, les puse una traducción en lenguaje actual, dice que no hagan que se ponga triste al Espíritu Santo. O sea, que no es una invitación a pecar. Dios ha dado una promesa que su Espíritu Santo moraría con nosotros de una vez y para siempre, pero eso no es una invitación a pecar. Porque, digamos, es que aunque yo falle, el Espíritu Santo no se va a ir de mí. Pero no estamos invitados a pecar, sino que no debemos hacer contristar, a poner triste el Espíritu Santo de Dios. Dice que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dice, dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Entonces, en la lección vamos a estar viendo acerca de las promesas del Espíritu Santo en el creyente. Punto número 1,
Vamos a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo en el creyente. Y esto es importante, hermanos, porque el Espíritu Santo, o la promesa del Espíritu Santo, no comienza con la llegada de Cristo. Con la llegada de Cristo tenemos la llegada del reino, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Pero la promesa del Espíritu Santo la encontramos desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver por ahí algunos pasajes, son varios pasajes. Por ejemplo, alguien que busque Joel capítulo 2, 28-29. Hermano Héctor, usted busque Joel. Y una persona más que levante la mano y busque el segundo pasaje, que es Ezequiel 37, 14, hermana Elena. Gracias. Alguien más que levante la mano y que ahí eso, pero hasta que se acaben todos los versículos, que cada quien tenga uno. A ver, el que sigue, diga su versículo, hermana. ¿Cuál? Jeremías, usted va a leer Jeremías. ¿No nos brincamos Ezequiel 36, 26? Sí, ¿verdad? La hermana José agarra... no, ya. ¿Quién toma Ezequiel 36? Nere. Ezequiel 36, 26. Ok, empezamos con el hermano Héctor. Adelante, hermano. Dice la palabra del Señor, Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y también los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. El que sigue, Ezequiel 37, hermana Elena. Mi espíritu en vosotros viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, Y lo hice. dice Jehová. Y pondré mi espíritu en vosotros, dice ahí. Ezequiel 36, 26, Nere. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, dice la Escritura. Isaías 32, 15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estivado Por bosque. El espíritu de lo alto, dice ese texto. Jeremías 31, 34. He aquí Jeremías. que vienen los días, dice Jehová, en los cuales haré Nuevo pacto. con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más De su pecado. Jeremías 31 es lo que Pablo menciona en Romanos 2:15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Más adelante en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Dios morando en la mente, en los corazones de los hombres. Entonces después tenemos los versículos del Nuevo Testamento. Lucas 24, 49. Lucas 24. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:5. Lo leo yo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Gaby, ¿qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Sí te acuerdas? Ok. Entonces vamos al punto número 2. El cumplimiento de la promesa. Siguiente diapositiva. En el punto número 2 vemos el cumplimiento. En el inciso A podemos ver que la promesa estaba condicionada a la glorificación de Cristo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Cristo resucitara. Exacto, hasta que Cristo terminara su obra. Exacto. Juan 14, 16 al 17, que es el que acabamos de leer. El texto que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté, fíjense bien, con vosotros para siempre. Ese texto subrayenlo, hermanos, medítenlo. Juan 14, del 16 al 17, dice: para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Juan capítulo 7, versículo 36 al 39, dice: ¿qué significa esto que dije? Me buscaréis y no me hallaréis. ¿Qué significa esto que dijo? Perdón, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir, preguntan sus discípulos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y ahí está la condición. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Y es lo que estamos viendo en el punto A. La promesa estaba condicionada a la glorificación de Cristo, cuando Él concluyera su obra, la que vino a hacer aquí en la tierra. Y para eso era precisamente necesario que Cristo completara esa obra, para que el Espíritu Santo llegara esta vez a morar permanentemente en los creyentes, a diferencia del Antiguo Testamento, que cuando fallaban, el Espíritu de Dios se alejaba de ellos. Sí. Incluso cuando el Espíritu de Dios se alejaba de ellos, se acercaban espíritus malignos. ¿Sí? Entonces, si no estás con Dios, estás sin Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante ahora en nuestros días, hermanos, porque el Espíritu Santo precisamente no se ve que funcione conforme a nuestro comportamiento. Porque, hermanos, podemos ahora darnos cuenta que nosotros pecamos contra Dios constantemente, conscientemente, inconscientemente. ¿Recuerdan el saco de plumas? ¿Verdad? Pecamos contra Dios muchas veces inconscientemente. Entonces, pero el Espíritu Santo ya no está, su función ya no está conformada a nuestro comportamiento, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora se queda en los creyentes por la obra que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu Santo está ahí, hermanos. Inciso B. ¿Cuándo se realizó esto? Se realizó en Pentecostés. Ahí fue cuando el Espíritu Santo fue recibido por los creyentes en ese día. Y lo podemos encontrar en Hechos 2:33, que dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? Llegar a morar permanentemente. El Espíritu Santo mismo, llegando a morar en los creyentes, pero ahora de una manera permanente. Dice: ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahí vemos en Hechos 2 que efectivamente algunos de los creyentes hablaron en lenguas que otras personas los podían entender, ¿verdad? Porque había personas que sí le entendían. Entonces ahí también nos da iluminación acerca de la función del Espíritu Santo. Aunque había personas que sí en realidad hablaron lenguas ese día, había personas que podían entender esas lenguas. Y hay muchas falsas enseñanzas en nuestros días, que una persona dice hablar en lenguas que nadie entiende, inclusive ellos. Entonces, no es de edificación. En el inciso C podemos ver que es el punto de partida de la salvación. Esto significa que en el momento que nosotros creemos en Cristo, hermanos, en ese momento somos justificados
y a la par somos regenerados. Ese es un tema que hemos estado viendo de la obra de la salvación, de la redención. Y también vemos que por ahí la hermana preguntaba acerca del proceso, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras vemos que hay varios procesos, varios órdenes, lo mencionan en diferentes procesos, algunas escrituras de la salvación, de la justificación. Podemos verlo en Romanos, podemos verlo en Efesios, al cual en términos cristianos le llamamos el orden de la salvación, ¿verdad? El ordes salutis, ¿sí? El orden de la salvación. ¿Podemos revisarlo terminando este tema, hermana? Sí. El orden de la salvación. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y lo transforma, ahora entendemos que es una nueva criatura en Cristo. Desde el momento que nosotros creemos. Porque algunas sectas también enseñan por ahí que primero tienes que recibir a Cristo, lo recibes, una oración, y como que ya lo recibiste, ¿no? Tú repites la oración que ellos te dicen y ya lo recibiste. Pero dicen que de ahí tú tienes que hacer ciertas cosas, obras, o tienes que ayunar, o tienes que orar para recibir el Espíritu Santo. Y que si no hablas en lenguas o no hay una manifestación extraña acerca del Espíritu Santo, pues entonces está denotando que no has recibido el Espíritu Santo, pero la Escritura no nos dice nada de eso. Por el contrario, fíjense lo que dice Efesios 1, 13 al 14. Vamos todos ahí. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Incluso ahí en Efesios podemos encontrar ligeramente ese proceso, hermana, del cual usted habla, el proceso de salvación. ¿Están ahí? Efesios 1, versículo 13 y 14. Dice, en él también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ese es el primer paso. Tienen que oír el Evangelio. Y es lo que dice adelante. La palabra de verdad es el Evangelio de vuestra salvación. Segundo proceso, dice que tienen que creer en él. Porque habiendo creído en él, hermanos, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa del Espíritu Santo. La promesa es el Espíritu Santo. Versículo 14, que es las arras. Ya vimos eso, que es una prenda de garantía, ¿verdad? Es un símbolo, que es una prenda de garantía que Dios nos da de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya sabemos que esa herencia, esa redención, esa posesión que tenemos es la glorificación, ¿verdad? Cuando Dios complete la obra en perfección. Y la llevará a cabo el día del Señor. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Aquel que comenzó en vosotros de la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Entonces sí se habla de un pequeño proceso, pero solamente está mencionando ahí solamente 2 pasos. ¿Sí? Menciona 3 de hecho. Habiendo oído la palabra de verdad, escuchar el Evangelio, habiendo creído en él, segundo paso, y después Dios nos sella con su Espíritu Santo. Punto número 3. La realización de la promesa en el creyente. Punto número 3, siguiente diapositiva. Antes de que veamos la realización de la promesa en el creyente, vamos a ver 4 errores comunes acerca de la recepción del Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo, o cómo se recibe el Espíritu Santo, en otras palabras, ¿verdad? El punto número 1, ¿quién lee el punto número 1? ¿Hermano, Héctor? 4 errores sobre la recepción. Primero, por la imposición de manos. Ok, ese es uno de los primeros errores que vamos a encontrar en nuestra clase. Pensar que el Espíritu Santo se recibe a través de la imposición de manos. Si quieren anotar por ahí, o nuevamente les paso el documento, Hechos 8, del 4:25, podemos ver por ahí, ese relato habla de Simón el Mago, que incluso quería dar dinero para que los discípulos le impusieran la mano y él pudiera hacer por ahí sus negocios turbios, ¿verdad? Entonces,
Él cometió un error al pensar que el Espíritu Santo se recibe a través de la imposición de manos. Quédense con esa pregunta para el final de esta clase. ¿Qué significa entonces la imposición de manos? Porque en sí el texto dice que le imponían las manos, ¿verdad? Y recibían el Espíritu. Pero por ahí tenemos que meditar más en eso. Punto número 2. Por las buenas obras. Por las buenas obras. Ese es otro error común, pensar o suponer que el Espíritu Santo de Dios se recibe por las buenas obras. Eso lo podemos ver en Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Porque el Espíritu Santo no se recibe por las obras. Así lo dice la Escritura. Y Gálatas 3:2. Vamos a leerlo. Está cortito. ¿Están ahí? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O por el oír con fe. Ahí les está preguntando. ¿Por cuál cosa la hicieron? ¿Por las obras o por el oír por fe? En el 3.3, ¿alguien que lo lea? Por el bautismo. Por el bautismo, ¿verdad? También pensar que se recibe por el bautismo es otro grave error. Y en iglesias sabemos que muchas veces por eso se bautizan incluso a los niños. Porque se piensa que en ese momento se está llevando a cabo un sacramento, que en ese momento están recibiendo el Espíritu Santo cuando son unos nenitos, ¿verdad? Unos bebés que no entienden nada acerca de esto. Y el último punto, el punto número 4, por hablar en lenguas. Hay unos textos en 1 Corintios, inclusive en Romanos, que nos hablan acerca de los dones de Dios, de los dones que Dios ha dado para la edificación de su iglesia. Y en sí es mencionado por ahí el don de lenguas, pero también viene con otras implicaciones. Precisamente es lo que mencionábamos hace ratito, que el don de lenguas pues sí se dio en el Nuevo Testamento, en los inicios de la iglesia, pero iba condicionado por otras cosas, que siempre había personas que podían entender o traducir o interpretar lo que el profeta estaba diciendo en lenguas, ¿verdad? Y por lenguas entendemos que eran idiomas, ¿recuerdan, hermanos? Ok, entonces vamos a ver la buena parte ahora. Inciso A, la realización de la promesa en el creyente. En el inciso A vemos que el Espíritu Santo se recibe por la fe. El Espíritu Santo se recibe por la fe. Y vamos a ver ahí varios textos, por ejemplo el de Juan 7:39. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es un versículo muy importante. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo se recibe por la fe. La fe es creer. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y este texto de Efesios ya lo leímos, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo que debemos entender, hermanos, que nosotros cuando creemos en la obra, en la persona, en las palabras de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo en carne, en ese mismo momento nosotros somos sellados. Cuando oímos el evangelio y creímos en él, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en nosotros. Es una bendición tremenda, ¿sí? Es una bendición tremenda. Lo dice también más adelante en Efesios mismo, ¿verdad? Que bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ya nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Dice, nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Y entendiendo que esas bendiciones espirituales son celestiales, no son materiales de esta tierra. Esa no es la promesa que nos dio Dios. Dios no nos prometió cosas materiales, ¿sí? Él las da porque Él es Dios, es bueno. Dice la Escritura por ahí que el Dios hace a unos ricos, a otros pobres. Porque Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Pero las promesas que nos ha dado Él del Espíritu Santo cuando creemos en Cristo
en ese momento la mayor promesa, la mayor riqueza que nosotros podemos recibir como hijos de Dios es su Espíritu Santo. Y teniendo eso, como dice Colosenses, estamos completos. Amén. Bendito sea Dios, hermanos. Gálatas 2:5 dice, y ya lo leímos por ahí también, ¿verdad? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y también les hace una indicación, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Entonces, ¿qué significa la imposición de manos? Si no, dice el punto, que uno de los errores comunes era creer que el Espíritu Santo se recibía porque alguien te ponía las manos. Incluso yo lo he visto, a mí me ha tocado en el penal de Pacho, que cuando llegamos ahí tuvimos muchas dificultades con los hermanos, porque rechazaban la doctrina, rechazaban la escritura. Ellos querían ver, sentir esa emoción que da ciertas doctrinas por ahí del pentecostalismo, ¿verdad? Pentecostalismo. Donde tú dices que tú sientes algo, que el fuego dentro de ti se aviva y tú le pones las manos a alguien que está a un lado tuyo y estás orando por él y dice que tú sientes algo. Bueno, la imposición de manos es simplemente reconocer a nuestro hermano como pueblo de Dios, como un hermano. Cuando tú le pones la mano a alguien, o sea, y tú oras por él, sí, está bien, pero tú lo estás reconociendo como un hermano. Esa es la imposición de mano. No transferimos absolutamente nada mágico, no hay nada de magia en eso. No, nosotros no podemos transferir nada. Si eso fuera, hermanos, ya no hubiera enfermos en los hospitales, ya no existirían hospitales. O sea, ¿verdad? ¿Entendemos esa parte? Entonces, la imposición de mano es simplemente reconocerlos como pueblo de Dios. Inciso B, la mejor parte, una de las mejores partes, el Espíritu Santo se recibe de una vez y para siempre. Nuevamente el texto que estamos meditando, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, para que esté con ustedes, para que esté con nosotros para siempre, para siempre. Amén. Entonces, vamos a recapitular lo que hemos visto el día de hoy. Y con esto vamos a terminar. La presencia del Espíritu Santo en el creyente. Vimos la promesa del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Vimos algunas promesas que también se dieron en el Nuevo Testamento antes del día de Pentecostés. Porque esa es la promesa antes de que llegara, ¿verdad? Pero la promesa ya llegó. La promesa ya ha llegado y llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? Y el cumplimiento de la promesa, vimos 3 puntos, que no estaba condicionada, la promesa estaba condicionada, a la glorificación de Cristo, hasta que Cristo llevara a cabo su obra completa, ¿sí? Consumado es, dijo el Señor en la cruz, ¿verdad? También está hablando, o sea, de esto precisamente, que Él ha consumado lo que vino a hacer aquí en la tierra. Se realizó precisamente en el día de Pentecostés. Es el punto de partida de la salvación. Vimos la realización de la promesa en el creyente, los 4 errores que debemos de tener en cuenta para no caer en esas falsas doctrinas, herejías, y que nos resguardan también a través de la palabra. Es a través de la palabra que la palabra nos da la iluminación, el entendimiento para modo de no ser engañados. Es lo mismo que estamos viendo en Colosenses. Es lo mismo, ¿sí? Que había falsas doctrinas que se querían introducir a esa iglesia, pero la Escritura es muy clara, ¿verdad? Entonces, hay que evitar esos errores. El Espíritu Santo se recibe por fe y el Espíritu Santo se recibe de una vez y para siempre. Amén. Ok, ¿preguntas acerca de esta clase, hermanitos? Me gustaría dar un poquito en el tercer punto del punto de partida de la salvación. Es el punto de partida de la salvación. El punto de partida de la salvación. Vamos para allá. No se refiere precisamente a que ya somos salvos, sino se refiere a que toda la obra que hizo Cristo ya fue completada. Recuerde, hermano, usted ha sido justificado, usted ya es salvo. Si usted ha puesto toda su fe en Cristo Jesús, usted ya es salvo. Desde el momento en que cree en Cristo Jesús, desde ese momento, hermano, si usted ha creído,
Dios le ha regalado a usted el Espíritu Santo y ahora mora en usted, vive con usted, de una vez y para siempre. A partir de ese momento, a partir del punto de partida significa a partir del momento en que usted cree, en ese momento usted es justificado y en ese momento también es usted regenerado, es usted una nueva criatura. Viendo eso, ese es el punto de la promesa del Espíritu Santo en el creyente. En el tercer punto, es el punto de partida de la salvación. A partir de que Cristo realizó su obra completa, a partir de ahí inició la salvación de todos los que hemos creído. No, ahí no está hablando de eso, hermano. Recuerde que hay personas salvas desde el Antiguo Testamento. Ellos creían también en la obra de Cristo. ¿De qué manera ellos creían? Recuerden que vimos a través de la simiente de la mujer, de Abraham, de David, de la tribu de Judá, ¿sí? A través de todas esas promesas. Ellos estaban creyendo en la promesa de Cristo, en la obra de Cristo. Es a partir de ahí, o sea, cuando uno llega a creer en la obra de Cristo, que está especificada desde Génesis 3:15. Es ahí cuando el que cree en esa promesa es justificado. Aquí lo que nos está diciendo que es el punto de la partida de salvación. ¿Cuándo dicen las Escrituras que fue consumada esta obra? En los planes de Dios, desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo, esta promesa, este plan fue hecho. Y desde el inicio de los tiempos, exactamente después de Adán y Eva pecaron, Génesis 3:15, Dios ahí en ese momento les da el Evangelio. Y ellos al creer, en ese momento es su salvación. Al creer en la obra de Cristo. Al creer de aquel que iba a venir en ese momento. ¿Sí? Y cuando está hablando de que es el punto de partida de la salvación, está hablando del creyente. Del creyente. No está hablando de la obra completa, está hablando del creyente. Es el punto de partida, el Espíritu Santo. Sí. Ahí cuando en el punto de partida de la salvación nos está indicando que en ese momento cuando creemos en Cristo somos justificados y a la par somos regenerados. Vimos ejemplos de regeneración en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu de Dios venía a morar en los creyentes. Lo vemos en Saúl, ya lo vimos ahorita, que él fue mudado en una nueva criatura. David también. Ellos fueron creyentes en ese momento y en ese momento fueron justificados, regenerados. Fallaron más adelante y en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se alejó de ellos, pero ahora no se puede alejar porque está con nosotros para siempre. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por estos estudios, Señor, que nos hacen reflexionar, pensar, meditar y cuestionar, Señor, acerca de estas doctrinas. Primeramente, Señor, que tú quieres que nosotros constantemente estemos analizándolas, pensándolas, Señor, porque esto es bueno, esto es agradable para ti. Todo este cuestionamiento que pasa por nuestra mente, Señor, lo hemos visto también plasmado en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, de hombres que dudaron, que hombres que también tuvieron problemas acerca de doctrinas, pero todo esto es bueno porque es de edificación para tu iglesia. Y así como un edificio va formándose poco a poco, Señor, tú nos has ido formando, construyendo, haciendo crecer más, cada día más en el conocimiento de tu palabra, de quién eres tú y de qué quieres tú, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.